Bandita, ¿cómo andan? Secretos del Shred. Espero estén teniendo un lindo día. Yo soy Dave y fíjense que hace un par de semanas la gente chida de Bearcamp y de Jimmy West me invitaron a dar un showcase a la Expo Soundcheck, donde estuve tocando aproximadamente como unos 40 minutos tocando mis rolas, tocando las rolas de Orel, que si no las has escuchado te voy a dejar aquí arriba una de mis rolas para que vayas a escucharlas, y al final te voy a dejar mi canal para que también lo sigas. Y se me hizo una excelente idea hablar del pánico escénico y de los nervios. Antes de comenzar con el tema, sí quiero aclarar que para nada me considero una persona experta en el manejo de los nervios, porque tampoco han sido muchísimas veces las que me he presentado en vivo. Yo casi todo lo que hago lo subo aquí en redes sociales. Digamos que tengo más tiempo haciendo cosas en cuestión de video y no tanto en cuestión presencial, interactuar con un grupo grande de personas, por lo que el reto es muchísimo más cuando sé que me tengo que presentar a más de 10 personas. Entonces no soy ningún experto, soy un estudiante y apenas estoy experimentando esa faceta, pero en lo que sí soy un experto es en ser nervioso. Quienes me conocen saben que yo tengo un problema serio con mis nervios, y eso no me ayuda a la hora de quererme presentar en vivo. Entonces, si no tengo autoridad en la cantidad de tiempo que me he presentado, sí lo tengo en sentir nervios y en sentir estrés, por lo cual creo que esto me da varios puntos extras en la investigación para este tema, por lo que me he dado a la tarea de recopilar una serie de pautas y de puntos que les pueden ayudar a manejarse mejor a través del escenario, a lidiar con el pánico escénico y con el estrés, para que puedan presentar su arte, o inclusive hasta para cuestiones de presentaciones en la escuela que tengan que exponer y que les cueste trabajo hablar frente al público. Estas pautas les pueden servir muchísimo. Todos estos puntos han sido una compilación de momentos incómodos a lo largo de años, además de platicar mucho con la banda, de platicar con otros colegas músicos y guitarristas, pero también muchas otras las estoy sacando de la licenciatura de psicología que actualmente me encuentro estudiando. Y antes de comenzar les voy a recomendar que vayan a ver este video de mi carnal César Huesca, donde aporta muchísima información de valor para quienes están viviendo esta situación, quienes quieran mejorar esta situación. Aprovechen, vayan a darle un like, un mensajito, digan que van de parte de Secretos del Shred. Esta clase la vamos a dividir en dos: mindset y skill set. La primera parte va a ser mindset, o todas las herramientas racionales, mentales y emocionales que requieres conocer para entender de dónde surgen los nervios. Y esto nos va a ayudar también para entendernos a nosotros mismos, qué es lo que nos detona sentir miedo y sentir nervios. La segunda parte, el skill set, son una serie de pautas activas, de acciones que podemos hacer para lidiar mejor con los nervios y con el pánico escénico. Mindset, punto número 1, entender el origen de los nervios. En realidad lo que hay detrás de los nervios es miedo. Y lo que tenemos que entender es a qué le tenemos miedo. Miedo quizá a cometer errores, miedo a no ser lo suficientemente competentes, miedo a que vaya a pasar algo que esté fuera de nuestro control, miedo a fracasar. En general es un miedo a que algo malo suceda y nos haga mostrar una parte de nosotros que no queremos que los demás vean. Y en realidad, si analizamos los miedos, son bien válidos, por lo que el miedo no es nada más una cuestión mental donde nada más lo que nos estamos imaginando es algo que no va a pasar. En realidad todas estas cosas son cosas que pueden pasar. Podemos no estar lo suficientemente capacitados, podemos tener una serie de márgenes de error que se pueden romper a la hora de presentarnos, se nos pueden olvidar las canciones, podemos cometer errores, pero el que nos pasen este tipo de cosas no significa que estamos fracasando, sino que son cosas que pasan, son cosas que en realidad cuando te estás presentando en vivo van a pasar. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es tomar en cuenta todos estos miedos para ver qué podemos hacer activamente para evitarlos. No todo es nada más mental. De hecho, algo que quiero que comprendan en esta clase es que puedes hacer muchas más cosas activamente de las que nada más con una serie de pautas y de motivación vas a poder corregir. No, en realidad mucho va a estar en lo que hagas, en la acción. La segunda es que implementes las dos primeras clases de Bushido Shred que van a estar apareciendo
aquí arriba. Episodio número 2, cambia tu relación con el error. Si tú le das la bienvenida a estos errores o a estos posibles márgenes de error a que sucedan y los previenes activamente, tú vas a estar vaciando una parte importante de tu nerviosismo al estar previendo todas las cosas malas que podrían suceder. Y si a partir de esta prevención de todas maneras suceden, no te preocupes, no pasa nada. Hay que soltar a los errores porque son parte también de la experiencia. Y episodio 1 de Bushido Shred, cambia la polaridad del pensamiento. Vamos a dejar de pensar que estamos nerviosos, vamos a transmutar, vamos a convertir ese miedo en emoción. ¿Cuál es la diferencia entre un nervio de algo malo que vaya a suceder a la emoción? Que la emoción es algo que quieres que suceda. Sí, claro, sientes algo de estrés, sientes algo de miedo porque algo vaya a pasar malo, pero también quieres que suceda y le vas a dar la bienvenida a todas esas cosas que posiblemente puedan suceder mal y que vas a estar capacitado para afrontarlas cuando sucedan. Y así entonces, cuando practiquen y de repente cometan un error en alguna parte de la canción o metan un pedal que no va o simplemente suceda algo, ustedes entrenen en sus casas durante su práctica a no mostrar ese error o ese estrés a través de sus gestos, porque la gente se da cuenta cuando cometiste un error si lo haces muy evidente a través de tu cara. Les voy a poner un ejemplo. En esta parte del showcase apreté un efecto que no quería apretar y rompí toda la inercia de la canción. Aquí se me olvidó la canción y me fui a blackout completo por un par de segundos. Por lo que si no me hubiera sabido bien la canción, no hubiera sabido cómo reconectar la parte en la que me quedé. Y aquí se me descuadró mi escala y me fui a otra posición y evidentemente me salí de tonalidad. ¿Y qué tienen en común estas tres situaciones? Que traté de evitar que se notara que había cometido un error a través de mis gestos. ¿Por qué? Porque cuando practico, yo le doy la bienvenida a los errores y no vuelvo a comenzar la canción, ni me castigo a la hora de cometer un error, sino simplemente lo suelto rápido y me trato de reparar más adelante. Es decir, tengo una relación medianamente sana con el hecho de cometer errores, porque sé que los errores son parte del todo. No los disfruto, evidentemente, pero sé que es un paso previo a poder hacer algo mejor. Punto número 2, previsualización activa. En la previsualización activa vamos a tratar de imaginarnos el escenario al cual nos vamos a exponer de la forma más clara y nítida posible en nuestra cabeza. De hecho, si pueden utilizar el entrenamiento VR de realidad aumentada, mejor. ¿Por qué? Porque lo van a traer a una experiencia muchísimo más profunda. Eso se los voy a enseñar en otro video. En este ejercicio de previsualización activa nos vamos a imaginar los dos escenarios. Lo peor que podría pasar y lo mejor que podría pasar. Y vamos a empezar por el primero, lo peor que podría pasar. Te vas a imaginar cometiendo errores y que mucha gente va a ver esos errores, inclusive si puedes imaginar que la gente empieza a hablar entre ellas mientras te están volteando a ver como si te estuvieran haciendo una crítica y de repente empiezas a tocar horrible y todo te sale mal. Quiero que imagines eso. Seguramente varios de ustedes se están preguntando, ¿pero qué no se trata esto de motivación? No, esto no se trata de motivación. Esto se trata de aprender a lidiar con la situación. Y cuando algo no está sucediendo como esperamos, no podemos esperar que todas estas frases motivacionales y todas estas ideas del todo va a salir bien realmente vayan a funcionar en un momento donde activamente está pasando algo o estamos cometiendo un error.
por lo que el estrés puede ser un elemento que en realidad puede jugar en tu contra a la mera hora. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr con esta previsualización del peor escenario? Que traigas esa emoción al consciente y la proceses y la trabajes. Es más, si logras tener estrés, nerviosismo, ansiedad o incluso llegas a tener una crisis de pánico en este ejercicio de previsualización activa, mejor, porque ahí estamos trabajando con esa emoción. Entre más nítida pueda ser esta emoción negativa, mejor. Confía en mí, te va a servir. Posterior a esta previsualización activa del peor escenario, vas a relajarte, vas a tratar de meditar, vas a respirar lento y profundo y vas a soltar esa emoción. Y entonces ahora nos vamos a ir al otro escenario. ¿Qué sería lo mejor que pudiera suceder? Aquí te vas a imaginar triunfante, te vas a imaginar seguro o segura de ti mismo, te vas a imaginar tocando perfectamente todo lo que tienes que tocar y también te vas a imaginar a la gente aplaudiéndote, disfrutando de lo que estás haciendo, que te llevas súper bien con ellos, que no hay nervios, sino que hay un estado de flow activo con ellos y que en realidad estás haciéndolos pasar un gran momento. Al final nos vamos a aferrar a esta última fantasía para que este sea nuestro eje conductor de lo que en realidad queremos que suceda, pero la previsualización anterior nos va a ayudar a atraer la emoción negativa a la cual tenemos miedo, porque te vas a dar cuenta que mucho de superar el nervio no es evitarlo, es confrontarlo. Y esto te va a ayudar a tener confianza para lidiar con cualquier emoción negativa, que no existen emociones negativas, sino más bien desagradables, y que puedas lidiarla cuando ésta emerja de ti. Y punto número 3 y último del mindset, tener fe. Confiar en que las cosas van a suceder bien, independientemente de que tú estés sintiendo algo contrario a ese deseo, es un remanso de paz a nuestro interior cuando estamos pasando o transitando por un momento difícil. Sin embargo, a pesar de que tenemos fe, nosotros no creemos en la suerte, nosotros creamos la suerte. Así que no podemos recargarnos únicamente en pautas que tienen mucho sentido cuando las estamos discutiendo fuera del instrumento en un momento donde nos encontramos en paz, donde no hay ningún temor. El problema es que todo lo que acabamos de discutir cuando te presentas se olvida. Entonces no podemos depender nada más de la motivación. Las emociones es muy difícil controlarlas, pero sí podemos gestionarlas. ¿Y cómo vamos a poder mejorar nuestra gestión de las emociones? A través de nuestro skill set, de las cosas que activamente podemos hacer para trabajar con los nervios y con el pánico escénico. Skill set, punto número 1, práctica. Práctica, 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 práctica y más práctica. El 80% de lo que vas a poder controlar con los nervios en realidad va a depender de qué tan capaz seas para tocar perfectamente lo que quieres presentar. Por lo que tocar con libertad, que es justo lo que te da la práctica, es lo que te va a permitir no estar tan concentrado en lo que tienes que tocar y que en realidad todo ya lo traigan las manos en memoria muscular, lo traigan perfectamente ensayadas las manos para que tú puedas estar ligeramente dividido y concentrado en un par de cosas al mismo tiempo, como lo es la manipulación de tu equipo, tus pedales, el micrófono, las pistas, comunicarte con los otros músicos o inclusive interactuar con el público. Practicar mucho es como si le bajas la RAM a la mente y entonces ya no necesitas tantos recursos de concentración para dedicarle esos recursos a otro proceso y así puedes estar muchísimo más conectado con el entorno, con todo el lugar. Practica tus canciones, practica parado, practica sin ver, practica hablar con el público, practica tus cambios de efectos de pedales y de switches, practica tus cambios de las secuencias, practica las cosas que sabes que tienes que mencionar dentro del ensamble con la banda, practica con la luz apagada, practica con los ojos vendados. Utiliza un metrónomo y mide tu set completo para que puedas saber específicamente cuánto tiempo te toma tocar tu set completo con los cambios, con las afinaciones, con las intervenciones con el público y con todo lo que tú tengas que hacer como parte de tu show para que veas cuánto puedes ir
reduciendo de todos estos espacios entre canciones. Todo lo que tengas que operar, desde una computadora hasta tus pedales, los switches de tu guitarra, todo lo que tengas que estar haciendo, trata de automatizarlo a través de la práctica, porque todos esos detalles en conjunto son los que pasivamente generan nervios. Punto número 2, muestra lo que estás tocando y ensamblando a quien sea, a tus padres, a tus primos, a tu pareja, a tus amigos. Si puedes encontrar, por ejemplo, cafeterías que estén cerca de tu casa donde te puedas llevar una bocina, tu guitarra, un micrófono y puedas presentarte en vivo. El chiste es que te busques pretextos para presentarte en entornos un poquito más controlados. De hecho, a varias personas, a mí, por ejemplo, me sucede eso. Entre menos gente hay, más nervio me da, porque sé que me están prestando más atención y también porque sé que me están viendo más cerca. Entonces, ese nervio, hay que perseguir el nervio, no le huyas al nervio, hay que traerlo y vivirlo y confrontarlo para que se vaya. También las fiestas, los open mics y los live streams, ya sea en YouTube o en TikTok, ayudan muchísimo. No es la misma interacción, ya que no estás frente a ninguna persona, sino lo estás transmitiendo, pero definitivamente trae un nervio y tú lo que quieres es traer ese nervio para afrontarlo. Punto número 3, el reparo ninja. Esta técnica la aprendí de Victor Wooten, de su libro The Music Lesson, o la lección musical. Hay una parte en el libro, este libro está muy loco, de hecho yo no lo he terminado porque llegó un punto en el que como que me costó trabajo entender un par de cosas, pero hay una parte en la que da una pauta de manejo del error que a mí me gustó muchísimo. ¿De qué se trata esta técnica? Básicamente lo que dice Victor Wooten es que estás a medio tono de distancia de estar en la nota correcta o incorrecta. Por lo tanto, si tú estás tocando y de repente te vas a una nota que no es, simplemente muévete medio traste hacia adelante o medio traste hacia atrás. Ahí el chiste va a ser en cómo, a través de tu oído y de tu conocimiento de las escalas y de la improvisación y de la armonía, vas a ser capaz de reconectarte con lo que estabas diciendo. Entonces esto sí te va a obligar a que tengas un conocimiento más amplio de la guitarra, de tu armonía, de tus escalas, de tus triadas, de tus acordes, de tus arpegios y de todos tus recursos armónicos para que puedas hacer cada vez mejor el reparo ninja. Esto no sale a la primera y necesitamos aplicarlo específicamente en un ejemplo para poder justificar este reparo ninja, y prefiero hacerlo en otro momento, en otro video. Sin embargo, si lo que quieres es mejorar tu conocimiento de armonía, de escalas, de acordes, arpegios y tener un método 360 donde puedas entender todo lo que te estoy diciendo, te recomiendo te suscribas a mi Patreon, donde estoy abordando todos estos temas. Únicamente $5 al mes, precio de introducción. Punto número 4, cierra los márgenes de error. Por ejemplo, un error muy común es que algún cable falle. Es decir, si te llevas un cable que está fallando, puede que ese día se muera ese cable, y si no te llevas cables de repuesto, vas a sufrir y vas a sentir estrés. También los cables que unen los pedales pueden dañarse, la fuente de poder o muchísimos otros elementos a nivel técnico pueden hacer que se te caiga algo a la hora de tu presentación. La guitarra también entra dentro de los márgenes de error, es decir, se te puede romper una cuerda, se te puede desoctavar la guitarra, o se te puede desafinar la guitarra, que también es de lo más común. De hecho, entre canción y canción o cada 2 canciones, yo te recomiendo que afines, pero si llevas tu guitarra a un Guitar Tech antes de tu presentación, vas a cerrar ese margen de error. Lo mismo con los pedales, lo mismo con los cables. Algo que a mí en lo personal me sirve muchísimo con el tema de los márgenes de error es tener un equipo muy minimalista. Es decir, yo nada más llevo un procesador multiefectos que no está conectado a ningún pedal. Todo lo tengo en mi procesador multiefectos y nada más es el cable a la guitarra, el cable a la salida y vámonos. Con eso es suficiente y así cierro el margen de error que se me vaya a descomponer la fuente de poder de los pedales, etc. También hay márgenes de errores externos al equipo, por ejemplo la cafeína. Yo les recomiendo que eviten la cafeína al menos el día de la presentación, ya que algunas personas, yo incluido, el café te puede ayudar en ciertas situaciones o te puede poner el pie por completo. Yo me he dado cuenta que cuando yo tomo café soy más proclive a que me den crisis de pánico
en momentos donde el nervio se me va para arriba. Y si evito el café, esas crisis las puedo evitar. No a todas las personas les cae mal el café, pero si tú eres de las personas a las cuales el café los altera, aunque sea un poco, trata de evitar tomar café el día que te vas a presentar. Y lo mismo sucede con la comida. Si comes mucho, también luego te sientes súper pesado, y si te estás moviendo te vas a sentir incómodo. Más aparte, el nervio genera cierto asco en algunas personas. A mí también me pasa eso. Así que trata también de tener una dieta medianamente equilibrada el día que te vas a presentar. Ya después de la presentación te comes lo que quieras, hasta te va a dar un montón de hambre. Pero antes de la presentación, vigila muy bien lo que comes, desde la cafeína hasta los alimentos. Y punto número 5 y último, maneja el estrés antes de la presentación. ¿Cómo? Con ejercicio y con meditación. A mí en lo personal me funciona mucho el movimiento. A mí el ejercicio me ha hecho muy bien en los últimos 2 años que le he estado dedicando bastante al ejercicio, y eso me ha ayudado a bajar mis niveles de estrés. Sobre todo el día que te vas a presentar, haz ejercicio. No te excedas, porque si no puedes llegar sin energía y cansadísimo a la presentación, aunque luego la adrenalina te la sube un poquito a la hora de presentarte. Pero aún así, nada más ubica cuál es el mínimo de ejercicio que puedes hacer para manejar tu estrés, y también la meditación ayuda mucho. Hay muchísimos videos aquí en YouTube que te enseñan a meditar, y yo voy a subir el mío próximamente en el video de entrenamiento VR de realidad mental. La cura al miedo y a los nervios es la confrontación. Es muy común creer que si yo evito la situación que me da miedo o que me cause nervio, no vaya a pasar nada, y en efecto, no pasa nada. Pero cuando les digo que no pasa nada, es no pasa nada. Ni los beneficios que vas a obtener de haber cruzado esa situación que te da miedo, pero tampoco el aprendizaje que te deja el haber confrontado ese miedo. Si te buscas pretextos o escenarios ideales para no sentir miedo, nunca vas a hacer las cosas. Así que más vale ir detrás del miedo. Por eso es que hace rato que les estaba explicando sobre la previsualización activa, se imaginen también el miedo, porque el miedo es parte de la experiencia. Así que si ves a lo lejos el miedo acercándose a ti lentamente, corre hacia él. Corre más rápido que el miedo y no dejes que él se impacte sobre ti. Tú te impactas a través de tu voluntad contra el miedo. Y una vez que hagas eso, te darás cuenta que todo estaba en tu cabeza. Yo soy Dave y te veo en el siguiente video de Secretos del Shred. Shred On.